Ya estamos en la segunda parte de, de, de los lazos o las cuerdas, ¿verdad? Que a veces son de amor y que a veces nosotros mismos, Dios permite que esas cuerdas o esos lazos de amor con nos está llamando se conviertan en esos lazos y nos laza como las vaquitas, ¿verdad? Que nos tumba de los pies, nos amarran de los pies y las manos y cuando no entendemos, pues luego sigue el cuello. Y ya cuando estás, ya no te puedes mover, es cuando a veces estás clamando a Dios porque traes una situación tan difícil, o problemas por aquí o problemas por allá. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una misión única. Él nos permite decidir si vamos o no vamos a completar esa misión. Ustedes saben que Dios siempre nos da el libre albedrío, nos da la libertad. Entonces, a Jonás le dio una orden. Es Jonás. Y una misión de que fuera a advertir a la gente de Nínive que venía un juicio, pero que les fuera a avisar que venía un juicio sobre ellos y iba a acabar con el pueblo de Nínive porque había mucho pecado. Y Jonás, lejos de hacerle caso al Señor, no quiso ir. Se montó en un barco y quiso huir de la presencia del Señor, y se fue hacia la costa contraria en el puerto de Jope. Ahí entró un barco que iba hacia Tarsis. Hacia allá se subió. Todo lo contrario que le dijo Dios. Por haber desobedecido, Jonás enfrentó consecuencias por su mala decisión. Y esas consecuencias son las que nos pasan ahora. Ya no hablo de los que quieren llegar a Dios, sino de los que estamos en el camino de Dios y que a veces queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Porque pues si usted se da cuenta, Jonás era un hombre que escuchaba a Dios, es un hombre que oraba, es un hombre que tenía una relación con Dios. Entonces huyó de su misión. Y entonces si así como Jonás usted huye de la misión que Dios le está dando, pues prepárese para las consecuencias, dice ahí, ¿verdad? Pues Jonás se sube en ese barco y de repente empieza una tormenta muy fuerte. Si usted lo puede leer en todo Jonás le cuenta la historia, Jonás 1:11. Y entonces el mar se embravecía y se embravecía más. Entonces era como si Dios estuviera con ese maravilloso poder, estuviera aumentando la intensidad de la tormenta en forma progresiva. Los marineros tratan en vano de volver a la tierra, no pueden. Los marineros, pues es claro que no lo pueden hacer porque pues ya están en medio de la tormenta. Entonces Jonás tenía dos soluciones: arrepentirse y obedecer a Dios y pedir perdón a Dios, o persistir, seguir huyendo de él, y realmente toma la decisión equivocada, el seguir huyendo de él. Yo ahorita puedo decirle, huyendo a que usted no quiere tomar la decisión de dejar el mal camino. Pues él así lo hizo. Entonces, cuando vieron que Jonás estaba, pues ahora sí que parece que empiezan a echar suertes a ver quién era. A veces dice que parece que echaron suertes, ¿verdad? Y entonces le tocó a Jonás decir que quién era por el que alguien había ahí, que era como que estaba provocando que esa furia les tocara. Y bueno, pues Jonás al final de cuentas se levanta y se dice, bueno, pues soy yo. Levántenme y échenme al mar, y eso calmará el mar. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Sí, porque uno reconoce y uno, bueno, debe de reconocer, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dijo? Échenme al mar, para que ya ustedes se salven, porque realmente ya la barca se estaba despedazando. Ya todos iban a morir por causa de él. Entonces, él les dice que lo lancen al mar para que se salven ellos, pero él sabía que moriría, dice. Segundos después, cuando lo avientan al mar, él siente un intenso frío, sobre todo, ¿verdad? Por donde cae el agua, y le sobreviene otra sensación, dice, espera una muerte inmediata. Espera una muerte inmediata, pero su sorpresa, se da cuenta que puede respirar. Ay, discúlpenme, ya se venció esto otra vez.
se empieza a dar cuenta que él puede respirar cuando cae al mar y que le zumban los oídos y le cuesta mantener el equilibrio. Entonces se da cuenta que el lugar donde está se mueve para todos lados y es muy oscuro. Dice que a veces giraba para un lado, a veces giraba para la derecha, a veces giraba para la izquierda. Y siente una fuerte presión sobre sus oídos, ¿verdad? Entonces realmente se da cuenta que no estaba dentro del agua, estaba dentro de algo diferente, oscuro, que podía respirar. Y entonces se da cuenta que está dentro de un gran pez, que decimos que una ballena, ¿verdad? Entonces, en el versículo 17 de Jonás nos dice, el Señor dispuso un gran pez para que se tragase a Jonás. Y él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, por eso a veces cuando nosotros estamos, que Dios no nos responde, hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que quieres que yo cambie? Dios en su misericordia nos da otra oportunidad. Le dio esa oportunidad a Jonás, le dio 3 días, pero en ese ínter, ahí mismo le pidió perdón a Dios, ahí mismo dentro de la ballena, ahí mismo dentro de esa situación, le pidió perdón a Dios, como a veces nosotros cuando estamos en una situación difícil. Entonces le dice que Jesús mismo menciona claramente en la historia y lo reitera, ¿verdad? Nuevamente Jesús en Mateo 12:40. Mateo dice, porque si como Jonás, dice Jesús, así como Jonás estuvo 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y Jesús hablaba que él estaba pues comparándolo, ¿verdad? Con que él iba a estar 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Y que luego iba a resucitar. En ningún momento Jesús estaba comparándose con Jonás, porque el carácter de Jonás fue desobediente. Jesús murió, fue muy valiente, obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz, dice ahí en Filipenses 2:8. Entonces, contrario a Jonás, rebelde, desobediente, prefirió morir, prefirió que lo aventaran al mar. Entonces, hubo 3 pasos, 3 etapas que vivió Jonás, que a veces nosotros las vivimos. Número 1, desobedece. Desobediente al mandato que Dios le había dado. Número 2, se aísla. Cuando usted se separa del resto de la gente y se va como Jonás, se va a su cuarto, se separa. Yo así me pasó cuando murió mi mamá y estaba muy enojada con Dios. Me aíslo, me separo del resto de la gente y me voy al fondo de mi barco a dormir sola y enojada. Y entonces deprimida, porque esos fueron cuando él se va a dormir, Jonás, al fondo del barco, se va a dormir. Estos síntomas eran bien claros de depresión y vaya que lo he vivido. Ya no, ¿verdad? Gracias a Dios ya no. Está decidiendo, número 3, desobedece, número 1, se aísla, y número 3, está decidiendo un suicidio al pedir que lo echaran al mar, aunque no era la última alternativa. En lugar de obedecer, hombre, y decirle a Dios, Señor, perdóname, o sea, si voy a ir, si voy a obedecerte, no. Prefirió la alternativa de morir. Entonces él estaba decidiendo un suicidio. Entonces, pero Dios no cumple con su plan. Más allá de la voluntad del profeta y su infinita misericordia, actúa con poder sobre la naturaleza para salvarlo y darle una nueva oportunidad para reencauzar su vida. Mire qué lindo es el Señor. Eso es para usted y para mí. Qué tremendo, ¿verdad? Es una buena reflexión. Qué tremendo cuando una persona llega a este punto por desobediencia. Así sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? A veces tenemos un compromiso tremendo con el Señor y de repente te desviaste, tomaste otra decisión, desobedeciste y estás consciente de que estás haciendo lo contrario que deberías haber hecho. Pero bueno, como les digo, Dios nos da libre albedrío. Nosotros todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros, que a veces renegamos, que a veces repelamos, diríamos, ¿verdad? Y a veces desobedecemos. El apóstol Pablo lo reconoce en Romanos 7:18, nos dice, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces,
Así nos pasa a nosotros, a veces queremos hacer el bien, pero hacemos lo malo. Y entonces, en esta historia de Jonás es para todos nosotros. Hay que reconocer primeramente a Dios, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas, que Dios hace maravillas aún actuando sobre la naturaleza. Tuvo el perfecto control de la naturaleza, aún estando obrando en una gran tormenta. Él pudo controlar el viento y la intensidad progresiva. Él pudo enviar un pez de tamaño gigante, apropiado, para tragarse a un hombre sin destruirlo, porque entró directo, ¿verdad? No lo masticó. Él lo permitió. Entonces, hay hechos insólitos en este relato. En primer lugar, se describe una tormenta que parece dirigida con un control remoto. Podemos interferir con sucesos extraordinarios el hecho de que el barco estaba a punto de romperse, pero no se rompió. En segundo lugar, se echaron suertes y esta cae sobre Jonás, que les platicaba hace un momento. Y en tercer lugar, el mar se calma de inmediato cuando Jonás es arrojado a él. Entonces, los marineros que tenían tanta experiencia, que habían visto muchas malas tormentas, se asombraron del modo sobrenatural con que se produjo la calma. Ese es nuestro gran Dios, que en medio de la tormenta nos manda la calma. Es ese gran Dios que a veces nos manda ese gran pez para que salgamos y podamos hacer lo que nos está mandando hacer. Entonces, ¿y qué podemos decir del hombre que tenía? Dice, Jonás tenía 100% de posibilidades de morir y Dios en su providencia impidió que esto sucediera. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes se ha librado usted? Lo ha librado el Señor. Si a usted le ha dado otra oportunidad y se ha salvado de cosas, Dios le está hablando. Dios le está hablando, le está dando otra oportunidad. Yo le dije a Dios, ahora que partió mi marido, ¿por qué tanta gente que es mala y se quedó? Y mi marido era una persona que estaba tratando de ser buena persona. Llevaba bastante buen camino. Y el Señor me dijo, porque yo no quiero que nadie se pierda. Tu marido ya está conmigo. Él ya está en un buen lugar. Él fue un hombre obediente a Dios. Y ahí me pude dar cuenta que Dios nos ama tanto. Este era un profeta, Jonás era un profeta. Me doy cuenta de que verdaderamente Dios nos ama, ¿verdad? Y nos está dando una oportunidad. Entonces este mensaje es para aquellas personas que no están haciendo lo bueno, que están haciendo un mal camino. Ahorita escuchaba una charla, ¿verdad? De que verdaderamente la desobediencia a veces nos trae. Dice, Jonás enseña que cuando huyes de Dios, tu vida comienza una trayectoria descendente. Tu desobediencia te costará tus finanzas, tus relaciones y tu salud física. Entonces, ¿se da cuenta? A veces estamos así porque verdaderamente nosotros somos, no es que Dios nos esté abandonando, sino es que Dios nos está hablando que tenemos que cambiar nuestro destino. Y realmente escuchaba yo un mensaje hace un momento de una persona que le regalaron una iglesia en Texas y que le regalaron un terreno y construyó una iglesia. Hizo su casa pastoral, hizo todo ahí. Y de repente el que se la regaló le dice, pues ese terreno es mío. Y le dice, ¿cómo no? Tú me lo regalaste. Y se van a juicio y resulta que el juez le dice, no señor, es que usted jamás pidió una escritura. Ese terreno es del Señor. ¿Por qué construyó en un lugar que no era suyo? Pues a la fe, nos vamos a la fe. Y resulta que se la quita. Dice que un día empezó a fallar en esa casa el boiler. Yo entendí que como el boiler o la calefacción, algo así. Por ahí búsquenlo, debe venir. Y resulta que a él y toda su familia, el que le quitó ese hombre de Dios terreno. Acá decimos en México, el que da y quita con el diablo se desquita. Y realmente, fíjense que se explotó la casa y se quemó. No solamente el que le había quitado la casa, se murió la esposa y los niños. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y yo les quiero dejar este mensaje. ¿En qué áreas de tu vida Dios nos está hablando? ¿Te ha resistido?
te resistes a obedecer a Dios. ¿Qué sucede cuando se persiste en la desobediencia? Pues ya dijimos, ¿verdad? Algunas cosas, dice que hagamos una lista de áreas de tu vida en las que Dios te haya ofrecido una segunda oportunidad y una tercera oportunidad para corregir tus errores. Y con esto estamos terminando, se va el tiempo bien rápido. Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos por este medio, Padre. Gracias por hablarnos, Padre. Corrige nuestro camino. Ayúdanos a escuchar cuando nos estás hablando. No queremos ser desobedientes como Jonás. No queremos ser lazados por los pies, por el cuello, Padre, con una enfermedad tremenda, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Y hoy, Padre, ponemos oídos atentos a que tú nos des las instrucciones precisas y queremos seguir por tu buen camino. Padre, te bendigo, te amo. Gracias por tener cuidado de mí, de mi casa, de mis hijos y de todo. Porque siempre has estado conmigo y sé que vas a estar con cada una de las personas que me estás escuchando. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te doy las gracias. Así sea. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos pronto.